Bienvenidos a una nueva edición del especial Coronavirus. Poco a poco van quedando claras las estrategias para terminar con la pandemia. La vacunación sigue siendo la apuesta principal, aunque para muchos el ritmo es demasiado lento. También está claro que las reglas de higiene podrían acompañarnos aún mucho tiempo. Nos fijaremos en Suecia, país duramente criticado por su permisividad con las normas de restricción social y donde ahora se hace un primer balance. También les mostraremos cómo en Sudamérica y en Asia ha aumentado la pobreza a causa de la pandemia. Pero antes a Ghana. Aquí mucho personal sanitario ya está vacunado o al menos ha recibido la primera dosis. Tabby Bright es uno de ellos. Aún así, sigue teniendo miedo a contagiarse con el virus. Visitar a los pacientes que no pueden ir a los centros de salud a causa de la pandemia forma parte del día a día de Tabby Bright. Aquí, en la pequeña ciudad de Aflao, en Ghana, el confinamiento se ha levantado parcialmente. Pero a Tabby le preocupa que diariamente está en contacto con personas que le podrían poner en peligro a él y a sus pacientes, porque aquí la mayoría aún no está vacunada. Hace tiempo que me pusieron la primera dosis. Ahora estoy esperando a recibir la segunda. No sé cuándo me la pondrán. Es preocupante que tenga que cuidar a personas que no mantienen las reglas de higiene. Algunos ni tan siquiera quieren oír hablar de la existencia del coronavirus. Esto es realmente alarmante. El gobierno debería acelerar el ritmo de vacunación para que estemos todos inmunizados y podamos volver a vivir sin miedo. Tabby sigue visitando a sus pacientes de forma regular. Ghana aún no puede vacunar a todo el que desee. Al igual que la mayoría de los países africanos, para el abastecimiento de vacunas depende del programa internacional COVAX y de la Unión Africana. Las restricciones por la pandemia han afectado duramente a los habitantes de esta pequeña localidad fronteriza. La frontera con Togo está cerrada desde hace más de año y medio. Muchos dependían del comercio entre ambos países. También Tabby sufre las consecuencias del cierre fronterizo. Antes, los sanitarios podían ganar un dinero extra en el vecino Togo. Ahora los problemas económicos y el miedo a contagiarse en el trabajo, a pesar de haber recibido la primera dosis, le quitan el sueño. Era y sigue siendo difícil para mí. He tenido muchas noches de insomnio, preocupado por cómo voy a ganar dinero para pagarme la próxima comida. Duermo francamente mal. Es una carga doble. Pero Tabby sigue confiando en que la situación se normalice pronto en el país, cuando avance la vacunación. Desde la propagación del coronavirus en Europa, Suecia sigue su propio camino para salir de la pandemia. Apenas hay restricciones de contactos y hasta ahora se ha renunciado a confinamientos estrictos. En cambio, se apuesta por la responsabilidad individual de la gente. Ahora el país hace su primer balance y muchos suecos tienen sus dificultades. Suecia celebra el fin de las restricciones por la COVID-19. Ahora que la gente puede moverse sin mascarillas, muchos consideran que la pandemia terminó. Suecia ha seguido su propio camino para tratar de controlar el coronavirus. No fue el gobierno que emitió recomendaciones, sino los expertos. Tampoco se impusieron confinamientos. El gobierno se limitó a repetir los consejos de los expertos, mantener las distancias y lavarse las manos. Tenemos el hábito y la cultura de seguir las recomendaciones. Han sido muy efectivas. Los suecos hemos sido en general muy cuidadosos a la hora de seguir las recomendaciones y restricciones. El modelo sueco parece ser un error. Más de 14,000 personas han muerto de COVID-19. La vecina Noruega introdujo reglas más rigurosas y allí fallecieron unas 850 personas.
Al principio no consideraron muy elevada la posibilidad de una propagación general de COVID-19 y por eso no impusieron restricciones. Tomaron muy pocas medidas y reaccionaron demasiado tarde. Por eso tenemos una mortalidad tan elevada en Suecia. Suecia en tiempos de pandemia. Las iglesias estaban llenas de creyentes que cantaban sin mascarilla. El Museo ABBA es uno de los más populares de Estocolmo. Los turistas pueden entrar sin test y no se respeta la distancia de seguridad. Para mí la situación se ha manejado de una forma típicamente sueca. Creo que muchas de las decisiones de las autoridades se han basado en datos científicos. Incluso cuando las infecciones se dispararon, Estocolmo se aferró a su línea poco restrictiva frente al coronavirus. Europa mostró poca comprensión al respecto. La gran diferencia es que los suecos confiamos en el gobierno y en el Estado. Si hay recomendaciones, las seguimos, al menos la mayoría de los suecos. Poca gente respeta la distancia de seguridad en tiendas y restaurantes. Aunque muchos ciudadanos teletrabajan desde casa, las escuelas estuvieron abiertas incluso con altas tasas de infección. No tuvimos muchas restricciones. La vida fue bastante normal, como siempre. A lo mejor manteníamos un poco más de distancia social en el metro. Cuando el resto del mundo impuso restricciones mucho más estrictas que Suecia, al principio me sentía insegura, pero viéndolo desde el punto de vista actual, creo que tuvimos razón. Suecia disfruta de un sistema sanitario moderno y digitalizado. La comisión de expertos justifica el abandono total de las restricciones con la baja tasa de mortalidad actual. Gran parte de la población de edad avanzada está vacunada. Los hospitales tienen suficientes camas de cuidados intensivos para pacientes graves. Lo que todavía diferencia a los científicos suecos de sus colegas extranjeros es que dudan de que las mascarillas protejan de un contagio. No solo se trata de ponerse una mascarilla, también se usan los dedos a la hora de quitarla. Además, la calidad de las mascarillas puede aportar ventajas o desventajas. El efecto protector de los nasobucos es indiscutible entre la mayoría de los expertos. A Suecia le resulta difícil analizar de forma crítica su estrategia contra el coronavirus. Vacunas, vacunas y más vacunas. Ese parece ser el camino para terminar con la pandemia. Al menos en los países en que, como Alemania, hay dosis para todos. Sin embargo, el ritmo de vacunación no es tan rápido como se esperaba. Ahora muchas ciudades intentan facilitar el pinchazo. Vacunarse en la pausa del almuerzo gratis y sin cita previa. Con puestos como este del barrio berlinés de Kreuzberg, pretende el gobierno impulsar una campaña de vacunación que perdió fuelle. La idea, facilitar al máximo la vacunación. Sus impulsores están satisfechos. Hemos tenido a mayores de 80 años que se han vacunado por tercera vez. Han venido también por primera vez personas que se decidieron espontáneamente mientras hacían la compra y otros que lo escucharon en los medios de comunicación. En Alemania, los esfuerzos se centran en llegar a los que aún no han recibido ni una dosis. El 75% de la población debería estar inmunizada cuando comience el frío, para evitar una nueva oleada de contagios. Pero hasta ahora, solo alrededor de un 68% se ha vacunado. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, hace un llamado al ciudadano. Es hora de volver a decir a la gente, no se trata solo de ti. Cuando decidas no vacunarte, no solo te estás arriesgando tú y tu propia salud, también estás poniendo en riesgo a los demás. En Alemania, la mayoría de los pacientes con COVID ingresados en cuidados intensivos no están vacunados. El gobierno reitera que no impondrá la vacuna obligatoria, pero algunos de los 16 estados federados ya limitan el acceso de los no vacunados a conciertos o cines.
En Alemania, la obligación de llevar tapabocas en la escuela se ha relajado en varios estados federados. En Berlín, los alumnos hasta el 6º grado ya no tienen que llevarla. En Baviera se ha levantado la medida por completo. Algunos virólogos consideran prematura la decisión porque en el interior de las aulas no se sigue la norma de la distancia y muchos niños no están vacunados. Además, el número de infecciones es especialmente elevado entre los menores en edad preescolar y los adolescentes. ¿Habrá pronto una píldora contra la COVID-19? Las empresas farmacéuticas estadounidenses Merck y Wright-Givak quieren solicitar cuanto antes la aprobación de emergencia de su medicamento Molnupiravir. Al parecer, este antiviral reduce de forma significativa el riesgo de enfermar gravemente de COVID o incluso de morir. Según el fabricante, este es el resultado provisional de un ensayo clínico. Los datos aún no se han publicado. Israel está aumentando la presión sobre sus ciudadanos para que se apliquen la tercera dosis de la vacuna debido a la última ola de infecciones. El llamado Green Pass, que facilita el acceso a la vida pública a quienes se han vacunado 2 veces, ahora solo es válido durante 6 meses. Después, los ciudadanos deben recibir una tercera dosis, la llamada vacuna de refuerzo. Ninguna otra ciudad del mundo ha pasado más días encerrada que Melbourne. Los habitantes de la metrópoli australiana han pasado un total de 246 días confinados, superando a Buenos Aires, el anterior récord. A pesar de la estricta política para combatir la pandemia, los nuevos contagios en el estado australiano de Victoria y su capital, Melbourne, han aumentado de manera considerable. La región se encuentra ya en estricto confinamiento por 6ª vez. El camino para superar la COVID parece estar claro. Pero, ¿qué ocurre con las secuelas que deja a largo plazo? En Sudamérica, Colombia padece una profunda crisis económica que afecta sobre todo a aquellos que tenían puestas sus esperanzas en el país, entre ellos a los que emigraron desde la vecina Venezuela. Estas viviendas de Bogotá se pagan al día. No hay comodidad ni intimidad, pero son la única opción para migrantes como Dayairi. Llegué hace un mes, ya tengo hace un mes por aquí y de verdad que el viaje fue muy duro porque me vine caminando con mis hijos. Pero gracias a Dios, bueno, que lo que queríamos era llegar y lo logramos, que llegamos hasta aquí. Con la ilusión de mejorar su vida y la de sus hijos, pidió un crédito para viajar a Colombia, pero las cosas no están saliendo como esperaba. Mi sueño era de que pensaba que al llegar aquí yo iba a conseguir un trabajo mejor para ayudar a mi familia en Venezuela, mi mamá que me quedó allá, terminar de hacer mi casa, que iba mandado semanal o mensual, pero no resultó, no era como yo lo pensaba. Dayairi trabaja con Ronaldo. Ganan lo justo para la comida y el alquiler diario. Resulta más caro que un apartamento pequeño en el sur de Bogotá, pero sin referencias laborales ni dinero ahorrado, no tienen otra opción que confiar en que el reciclaje les permita salir adelante. Es un trabajo de todo el día y es fuerte, pues, no tiene descanso, sino es... O sea, lo siento como si fuese una esclavitud, pues. No tienes tiempo para dedicar a la familia ni nada. La competencia con los recicladores locales ha generado algunas disputas. Los colombianos se quejan de que los acopios se aprovechan de sus colegas migrantes y que sus ingresos han disminuido. Porque hay partes donde el material se lo pagan a precio de huevo, donde no es justificable que una persona meta la mano a la basura para poder conseguir su sustento diario y darle la alimentación a sus hijos y con qué pagar una habitación o un camarote como lo están haciendo últimamente todos los emigrantes que vienen de otros países. Cae la noche y aunque el carro de Carolina y de Ronaldo parece estar lleno, aún les falta más material para completar la cuota diaria. Yo calculo aquí como en esto aquí, como unos 40.000 pesos. 40.000, 35.000 pesos. Dayairi lleva 9 horas en la calle, pero todavía tiene que clasificar el material y llevarlo al acopio para venderlo.
porque el dinero que pedí prestado para traérmelo para acá, si sé que era para esto, me hubiese quedado en Venezuela y lo hubiese invertido en algo que yo hubiese producido, pues. Pero como no lo sabía, me vine, pero aquí estoy luchando por mis hijos y por un futuro, pues. Ronaldo y Dayairi terminarán el recorrido pasada la medianoche. Ellos solo esperan un mejor trabajo con el que puedan cumplir los sueños que tenían cuando migraron. También en Asia, la pandemia está empobreciendo a la población. En Indonesia, con sus más de 270 millones de habitantes, los problemas conocidos se agravan aún más. El comercio ilegal de tabaco es uno de ellos. La pausa de fumar es una costumbre cara, pero Robin encontró la manera de resolver su problema. Fuma tabaco ilegal. Y como la supervivencia económica se ha vuelto mucho más difícil en tiempos de la COVID-19, en Indonesia cada vez más fumadores hacen como Robin, de 43 años. Es muy barato. Por €1.50 se pueden liar hasta 100 cigarrillos, lo que alcanza para 2 semanas. Antes de la pandemia solía comprar cigarrillos de marca, pero ahora ya no me lo puedo permitir. Y Robin no es el único. La capital de Indonesia es considerada el mayor mercado de tabaco ilegal del país. En Yakarta es fácil conseguirlo. Solo hay que pedirlo por internet. Tardé menos de 12 horas en recibir estos cigarrillos ilegales en la puerta de mi casa. Normalmente se venden en forma de tabaco crudo como este. Pero también hay marcas ilegales e incluso cigarrillos falsificados de marcas conocidas. Aduanas, pare. Somos del Departamento del Impuesto sobre el Consumo. Aquí está nuestra orden de registro. Queremos comprobar pasajeros y carga. Los cigarrillos ilegales representan casi el 5% del mercado del tabaco en Indonesia. Se calcula que este año se perderán unos 300 millones de euros en impuestos no ingresados. El descenso de los salarios relacionado con la pandemia está impulsando aún más la demanda. Además, el gobierno aumentó el impuesto sobre el tabaco en cerca de un 12,5% para frenar el tabaquismo. Para ser claros, los impuestos son una herramienta para limitar el consumo de cigarrillos, pero los fumadores también apoyan nuestro presupuesto nacional. Aportan unos 10.700 millones de euros al año, una fuente de ingresos importante. Por lo tanto, no fabrique ni distribuya cigarrillos ilegales. Si lo hizo, pare antes de que sea arrestado. El objetivo del gobierno consiste en lograr que la cuota de cigarrillos ilegales en el mercado sea inferior al 3%, una meta ambiciosa. Fumar es muy popular en Indonesia. Los cigarrillos son, tras los alimentos básicos, el producto más consumido en el país. ¿Qué cambios permanecerán cuando se termine la pandemia? Debido a las restricciones, cada vez más gente busca en Internet lo que antes le ofrecía el mundo real. Una agencia de viajes en Hong Kong aplicó esa filosofía para reinventar su negocio. Un viaje al espacio o al reino animal. Una manera diferente de cruzar fronteras en tiempos de pandemia. La agencia de viajes Glow Travel se dedicaba a organizar tours especializados en mostrar la cultura y la historia de los lugares a visitar. El negocio iba muy bien hasta que llegó la pandemia. Acabó por completo con mi negocio. En solo 3 o 4 semanas nos limitó tanto que dejamos de poder organizar viajes. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que teníamos que pensar en una nueva idea para que nuestros clientes pudiesen viajar.
Así que una de las cosas que hicimos fue lanzar cursos online, porque pensamos que la gente que antes acudía a nosotros también apreciaba la manera en la que les acercamos a la cultura y ampliamos su conocimiento. Glow Travel comenzó con cursos centrados en aspectos concretos de algunos países, como la música pop coreana o la arquitectura en Taiwán. Luego ampliaron la oferta. Un ejemplo, esta lectura de poesía inglesa recitada por una conocida cantautora. Cursos como este cuestan unos 90 € al cambio. Sin embargo, para compensar sus pérdidas, la agencia necesitaba encontrar ingresos adicionales. Una manera fue realizando marketing para otras compañías. Pero la idea de los viajes virtuales sigue siendo la más importante para mantener la esencia de Glow Travel. Y también porque no se sabe cuándo se volverá a la normalidad. Winky Lee se va de viaje virtual por primera vez. Esta joven hongkonesa termina la última de las 4 lecciones de las que consta su curso. El coronavirus ha hecho que viajar sea casi imposible. Por eso hay que buscar alternativas para seguir descubriendo el mundo. Elegí un curso sobre el reino animal. Fue fascinante aprender que los pájaros y los dinosaurios tienen un parentesco tan cercano. La profesora nos enseñó un loro sin plumas y realmente se ve como un dinosaurio. Yo jamás lo habría pensado. Siempre aprendo algo nuevo. La joven no se cansa de seguir aprendiendo sobre el reino animal, aunque el próximo viaje que ha elegido será al espacio exterior. Y para cerrar el informativo, nos vamos a África. La pandemia está lejos de acabar en países como Sudáfrica. Pero es hora de agradecerle el trabajo realizado al personal sanitario, que ha tenido que afrontar las consecuencias del virus en unas duras condiciones de trabajo. Durante los últimos 17 meses apenas pudimos sobrevivir como orquesta. No podíamos tocar en directo. Hoy es el primer concierto que damos y lo hacemos en el exterior. Queremos mostrar a los trabajadores del sistema sanitario de Sudáfrica en medio de esta pandemia que estamos con ellos, que los escuchamos, que los honramos y que les estamos agradecidos. Agradecemos el entretenimiento porque la COVID ha bajado la moral a todos. Este concierto es bienvenido por todos. En general, la pandemia ha sido realmente dura en todos los sentidos, emocional, físico y mental. Pero también hemos recibido mucho apoyo, ya sea un café gratuito o un concierto de toda una orquesta. Todo eso ayuda realmente a levantar el ánimo y fortalecer la cohesión. Es bonito sentir que no estamos solos. No he visto a tantos trabajadores aquí fuera en los últimos 18 meses. Me gustaría que cantasen aquí todos los días. Sería maravilloso. Sudáfrica sale poco a poco de la tercera ola. La plantilla de este hospital lleva meses trabajando en situación crítica y mientras muchos celebran este concierto y el reconocimiento recibido, otros piden cambios estructurales que mejoren sus condiciones laborales.
Trabajamos realmente duro y necesitamos simplemente más reconocimiento. Somos los que estamos más expuestos a todo lo que está ocurriendo. Así que sí, necesitamos más reconocimiento en ese sentido y también en general por todo nuestro trabajo. El personal sanitario se merece más reconocimiento, pero nuestro principal objetivo es lograr más dinero para el personal. Y eso vale para todo el planeta. Se necesita más personal. En esta clínica tenemos unos 150 enfermos de COVID. La cifra se ha reducido en los últimos días y eso es una buena señal. Sin embargo, debemos seguir manteniendo medidas preventivas.